¿Cómo puede un jugador de pádel amateur realizar ejercicios de fuerza que le hagan pegarle a la bola más fuerte? Todo lo que se acerque más a la zona de velocidad, de esos perfiles de fuerza-velocidad, será mucho más relevante para esas acciones específicas que necesitan en su juego. Es decir, que necesitarían trabajo con resistencia muy ligera e incluso algunos trabajos que le asistan. Nosotros realizamos precisamente un estudio en el que analizábamos perfiles verticales y perfiles horizontales en muchos deportistas. Medimos a más de 500 deportistas a lo largo de casi todo el mundo, podríamos decir. En este trabajo estaban jugadores de los All Blacks. Hay todavía muchos entrenadores o deportistas a los que no se le ha dicho la premisa de que deberían desplazar la carga lo más rápido que puedan. Al final tienen los mejores beneficios neuromusculares de adaptación cuando te sometes a un tipo de entrenamiento. Bueno, tuvimos la suerte de realizar esa investigación en Japón, que tienen un laboratorio que es único en el mundo porque disponen de 50 metros de plataforma en el suelo. Es decir, que el deportista cuando corre sabemos todo lo que está sucediendo en cada uno de los apoyos. ¿Qué podríamos aconsejarle a nivel de entrenamiento de fuerza barra velocidad para esos perfiles que quieren tener un puntito Sí. más de juego? Pues sobre todo yo me enfocaría en el arranque, en esa explosividad de un primer, segundo apoyo. Casi todos los deportistas tienen la fuerza suficiente para lo que demanda su deporte. Vale, de sobra, ¿no? De sobra. Pero el problema, y muchas veces nos encontramos ese comentario por parte de muchos entrenadores, oye, mi deportista ha mejorado su 1RM en 30 kilos, ¡buah, es que está muchísimo más fuerte! Claro, y le preguntas, ¿pero cuánto salta? Ah, salta igual. ¿Cuánto corre en 30? Lo mismo. Corre igual. Claro. No está. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, con muchas ganas del episodio de hoy, especial Navidad. Como he dicho, nos quedan 2 este año. Ha sido un año de muchos cambios, de este proyecto que ha crecido muchísimo y la verdad es que, bueno, vamos a presentar a estos 2 últimos invitados que seguro que a la gente le va a encantar. Para la gente que nos ve hoy y que todavía no conoce Vida de Élite, ¿qué le dirías que es Vida de Élite? Pues Vida de Élite es un espacio donde traemos a los mejores mentes, a los mejores deportistas del deporte nacional e internacional en algunos casos, para conocerlos mejor, para que nos den los consejos que ellos siguen, su día a día y todo eso que ellos hacen o que conocen por ser investigadores, entrenadores, fisios, aplicarlo a nuestro día a día, a nuestro deporte, a nuestra atmósfera para maximizar el rendimiento deportivo, pero no solo el rendimiento deportivo, sino también pues nuestra vida. Esto nunca lo hemos contado, pero bueno, Arián y yo somos deportistas. Él hacía velocidad, yo hacía salto de longitud. Y cuando éramos jóvenes, pues no teníamos al alcance todos los conocimientos que tenemos a día de hoy. No teníamos tanto influencer en psicología, en entrenamiento. Y al fin y al cabo, pues teníamos muchísimas dudas en qué era bueno, qué era malo, qué debíamos de hacer, si nos dábamos un baño de agua fría, si no, si era bueno, por ejemplo, hacernos daño en el isquio y tomarnos un ibuprofeno. Entonces intentamos traer aquí a científicos, a investigadores, a los mejores entrenadores, a los mejores atletas, para que os aporten sus testimonios y podáis aprender de ellos. Hoy traemos a Pedro Jiménez, investigador en ciencia del deporte, doctor, además entrenador, que ya está por aquí Bruno Hortelano y es su entrenador, entrena gente de otras disciplinas y nos va a contar muchísimas anécdotas de su vida. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días y nada, la verdad que es un placer estar aquí, un privilegio porque como bien decís, estáis trayendo a gente muy top y eso siempre es algo muy positivo y sobre todo eso, con el objetivo que realmente tenéis, que es acercar pues todo ese conocimiento, hacerlo todo mucho más visible, práctico y que bueno, que realmente no solo se quede en los papers, en los artículos, sino que bueno, sea algo que esté al alcance de la gente, que al final de lo que se trata y para lo que se investiga y se intenta hacer toda esa investigación. Y bueno, Pedro, vamos a ahondar un poco bueno, en toda tu experiencia y en todo lo que has vivido, sin tampoco contar los 50 millones de eventos en los que has dado charlas. Yo me acuerdo, nos conocemos de toda la vida, era mi Sí. entrenador cuando yo era cadete, porque eres de Jaén como yo y ahí Sí. coincidimos en el mundillo del atletismo. Mm, Y bueno, de hecho también fuiste a mi profesor del colegio. exacto. Tuviste que soportarme. Y me gustaría que, bueno, que contases en esos años cómo fue tu tesis de investigación, porque te la sacaste muy joven y qué hiciste, cómo fue ese proyecto de investigación por el cual te doctoraste en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ujú.
Sí, bueno, todos los inicios fueron allí en Jaén. La verdad que tengo también muy buenos recuerdos del grupo que montamos en esa época, que sirvió para aprender muchísimas cosas y sobre todo para cuestionarse también muchas de las prácticas que se venían haciendo, que realmente es un poco para lo que se abordan muchas de las investigaciones. Entonces, bueno, la tesis estuve con el doctor Juan José González Vadillo, que fue mi mentor y bueno, a día de hoy aún seguimos teniendo una relación muy buena, hablamos siempre de todo, de todas las cuestiones de entrenamiento. Porque Yo me acuerdo de ver a Vadillo allí en Jaén, ¿no? Que nos hacía test de fuerza. Eso Exacto, serían de sí, las sí, sí. primeras investigaciones así que haría, o ya llevaba él más No, años. no, él ya llevaba Sí. muchísimo en este ámbito, pero bueno, sí, en la tesis doctoral él estuvo viniendo a Jaén cada 4 semanas y muchas de las veces también los atletas iban a Sevilla, es decir, que fue una tesis muy ¿De chula. qué era? ¿De qué era la tesis? Bueno, pues la tesis lo que intentamos analizar fue comprobar qué papel tenía la carga de entrenamiento sobre el rendimiento en disciplinas como los saltos y la velocidad y la posibilidad de integrar el análisis a través del salto vertical. El CMJ es uno de los test más universales que existe, preciso, válido, muy objetivo, no fatiga. Es decir, que en ese sentido tiene muchas ventajas o un potencial muy alto. Y bueno, nuestra idea fue ver si era posible a lo largo de las semanas de entrenamiento comprobar si tenía alguna influencia en el rendimiento físico, en la competición, en el estado de rendimiento del deportista y demás. Y analizamos durante 70 semanas es decir, el primer día de entrenamiento de la semana, del microciclo de entrenamiento, de cada grupo de entrenamiento, analizábamos el salto, íbamos cuantificando la carga de entrenamiento a lo largo de la semana y luego cada 4 semanas, cuando venía el profesor Vadillo allí a Jaén, realizábamos ya unos test mucho más completos de producción de fuerza, saltos con diferentes cargas, con Sí, me plataformas acuerdo, de media fuerza. salto con cargas, ¿no? Sí, y bueno, y ese fue un poco el análisis. La verdad que se vio que puede ser un buen predictor de rendimiento, es decir, que en gran parte de los participantes, justo en la semana previa o 2 semanas antes de conseguir su mejor marca en ese periodo de 70 semanas, conseguían también su mejor resultado en CMJ, es decir, que Hostia. parece ser un buen indicador del estado de forma y de cómo va cambiando el rendimiento físico a lo largo de la semana. Y luego, aparte también de ese estudio, que fue el más importante de la tesis, también realizamos otro en el que analizábamos el efecto que tenía repetir diferentes series de velocidad en distancia de 40, de 60 y de 80 metros y qué papel podía tener el análisis también del salto vertical. Es decir, si el salto vertical puede de alguna manera estimar el grado de fatiga que están produciendo esa repetición de los sprints, porque también analizábamos variables fisiológicas como el lactato y como el amonio. Y bueno, también se comprobó que el salto vertical puede ser un muy buen indicador del estado de fatiga en este tipo de esfuerzos de alta intensidad, de repetir sprints de este tipo de distancias. Quiero seguir un poco profundizando en tu vida, porque tú has vivido en varios países, has hecho muchos estudios de Ujú. investigación. Me acuerdo que estuviste en Francia, ¿no? Hmm. ¿Qué hiciste allí, por ejemplo, y en qué época de tu vida fue? Bueno, lo de Francia ha sido en diferentes épocas. La primera estancia que hice con el doctor Jean-Bernard Morin fue en el año 2011. Bueno, fue una primera visita a su laboratorio, conocernos, ya teníamos contacto a través de correo electrónico, nos habíamos intercambiado algunos artículos, algunas ideas y demás y tuve la oportunidad de ir a su laboratorio en 2011. Planteamos una primera investigación que se desarrolló a lo largo de 2012 y luego ya han sido repetidas veces las que he estado por allí. 2013 estuve también un mes, 2014, 2016 estuve 6 meses en Niza, cuando ya se había trasladado de San Etienne a Niza.
Ese fue el periodo más largo que estuve, que disfruté de una beca del ministerio para llevar a cabo una investigación junto con él y el doctor Samocino. Y luego 2018 volví de nuevo, es decir, han sido ¿Y ya qué hiciste muchas allí? veces las que he O sea, ¿qué estado por allí. investigaste? ¿Arrastres? ¿Salto vertical? Allí hemos investigado principalmente lo que se conoce a día de hoy como el perfil de fuerza-velocidad. Perfecto. Y para también poner un poquito en contexto a la gente, ¿qué atletas? Porque tú no solo eres investigador, también eres Ujú. entrenador, que está en el campo, está en la pista, Sí. sufriendo frío con los atletas. Entonces, ¿qué deportistas, qué atletas has llevado tú? Ujú. Bueno, como ha dicho Pedro antes, actualmente en el grupo está Bruno Hortelano, que ya lleva 3 años con nosotros y la verdad que muy bien. Bueno, todos pudisteis ya escuchar su, su Su podcast capítulo. aquí. Luego está también Natalia Romero, que estuvo en los Juegos de Tokio. ¿Eres gente de Skeleton? ¿Puede También, ser? ¿no? Sí, Hemos visto que ujú, hay un chaval. exacto. ¿Vale? No, de Skeleton, toda la selección española Ah, de Skeleton. Soy el que es rey. deporte olímpico de invierno y, por Exacto. ejemplo, tendrán Ujú. juegos en 2026, Sí, en exacto. enero, Ujú. febrero, por ahí, imagino. ¿Cómo? Creo que son en marzo. En Ujú. marzo. Y sí, llevo la preparación física de todo el equipo español de Skeleton, sobre todo pues, en el ámbito de la aceleración, que es vital para esta disciplina. Y luego en el grupo pues, también está Ricardo Sánchez. Este año ha venido un chico nuevo también con mucho potencial, Samuel Chukwuemeka Rodríguez, que tiene el récord de España sub-18 de 60 el año Hostia. anterior. Es decir, que bien, Alberto Muñoz, que ya es Un un veterano. veterano Veterano de... literal. Sí, sí, sí. Y bueno, Tirso también. Es un grupo Un grupazo. numeroso y sí, sí, sí. ¿Y con alguna otra selección de algún otro deporte colaboras? ¿O solo con esqueleto? Skeleton y atletismo y luego realizo algunos asesoramientos y consultorías con otras disciplinas, pero bueno, ya de una forma más esporádica, ¿no? Oye, y en los de Skeleton en 20 metros, ¿cómo andan? Bien, Bien, o sea, sí, este es el objetivo, que realmente necesitan alcanzar su pico de velocidad muy, muy pronto. Entonces, es un desafío porque cambia respecto a lo que conocemos en atletismo y hay que entrenar de una forma distinta en algunas ocasiones y bueno, van bien. Claro, el tema es que depende del circuito incluso, es decir, que no solo necesitan estar muy bien en 20 porque hay circuitos en los que necesitan incluso en 12 14 o madre 15 mía. o 15 metros, es decir, necesitan una capacidad de aceleración Ahí el arrastre importante. con peso igual influye mucho, ¿o no? Sí, sí, Sí. sí, trabajamos Bueno, muchísimo con bueno, eso. ahora explicará. Bueno, Vale. creo que para terminar de poner en contexto a la gente, ¿nos podría decir en qué has investigado y luego aplicado con tu atleta? Si pudiera ser, por ejemplo, salto vertical, Ujú. arrastre. ¿Cómo se llama la máquina de velocidad que utilizas? Que nunca me sale el Sí, se nombre. llama Dina Speed. Ujú. Dynaspeed. Bueno, Sí. pues si puedes terminar de poner en contexto sobre qué has investigado y qué has aplicado. Bien, realmente he investigado pues, sobre el salto vertical, sobre el entrenamiento de fuerza, es decir, la aplicación de fuerza a diferentes velocidades, que es lo que luego veremos que es el perfil de fuerza-velocidad. He investigado muchísimo sobre el efecto de diferentes dosis de carga de entrenamiento, porque al final es un poco la gran preocupación de cualquier entrenador. Y básicamente, pues todo lo que gira en torno al entrenamiento. Es decir, a mí me gusta decir que en lugar de ser un científico o un investigador, soy un entrenador que necesita investigar o un entrenador que investiga precisamente pues, para resolver esas dudas que le plantea el entrenamiento, esa problemática, el cómo necesita ajustar eso con diferentes tipologías de atletas y demás. ¿Cómo ha evolucionado, Pedro, el entrenamiento de fuerza en el atletismo y si quieres decirlo en algún otro deporte a lo largo de los años, en las últimas décadas? Porque entiendo que no se entrenaba la fuerza hace 30 años igual que se entrena ahora. Exacto. Principalmente ha mejorado muchísimo por la posibilidad de la evaluación. Es decir, ya a día de hoy se puede evaluar incluso en la propia sesión de entrenamiento. En cada serie de entrenamiento se puede ir evaluando la velocidad de ejecución a través de dispositivos como el encoder. Entonces, claro, eso ha provocado que todo cambie. La posibilidad
de tomar decisiones por parte del entrenador es altísima. Antes, el entrenador, bueno, pues eso de que dicen de que es un arte, tenía que realmente plasmarlo en su día a día y, bueno, a veces tomar decisiones que eran complejas porque, bueno, realmente no podía saber en qué grados de fatiga o en qué niveles de intensidad se estaba trabajando. La única referencia era hacer un test de una ARM y a partir de ahí pues, establecer todo el tipo de entrenamiento. Pero claro, la RM sabemos que fluctúa a lo largo de las sesiones y bueno, pues era complejo. Entonces, principalmente la novedad es que se puede evaluar y a partir de esa evaluación las posibilidades son mayores. Lo que más ha cambiado es en ese análisis de los efectos que producen diferentes tipos de entrenamiento. Anteriormente o antiguamente había una gran preocupación u obsesión, llamémosle como se quiera, por el entrenamiento hasta el fallo muscular y por la hipertrofia. Realmente los últimos años han mostrado que no es necesario esa preocupación tan alta por esas cuestiones y que entrenar lejos del fallo probablemente es lo que produce las mayores ventajas neuromusculares, de rendimiento, etcétera. Entonces, lo que más ha cambiado posiblemente te diría es en que ahora se entrena con una mayor precisión y más ajustes a lo que va necesitando el deportista, o al menos eso es lo que debería intentarse. Qué interesante. Ya vamos a ir a lo que tú más sabes, que es el perfil Ujú, fuerza-velocidad. Entonces, para la gente que está viendo este podcast y no sabe lo que es el perfil ujú. fuerza-velocidad, explícalo. Vale. Bien, el perfil de fuerza-velocidad es la posibilidad de evaluar de una forma muy sencilla, o al menos eso es lo que se ha pretendido desde el grupo de investigación que lideran Morín y Samocino. Eh, de hecho, se plantea o se titula a Simple Method, es decir, un método sencillo para evaluar fuerza, velocidad, etcétera. Entonces, sería esa manera de caracterizar a un deportista a partir de sus capacidades neuromusculares de producción de fuerza ante diferentes contextos de velocidad. No es lo mismo aplicar fuerza cuando tenemos que desplazar una carga muy elevada que aplicar fuerza cuando estamos realizando un sprint a máxima velocidad. Entonces, este perfil de fuerza-velocidad precisamente lo que hace es caracterizar a partir de una relación lineal de fuerza-velocidad esas capacidades neuromusculares del deportista. Se puede hacer a partir del salto vertical, con diferentes saltos con carga, o incluso se puede hacer a través de un sprint. Y con eso, pues nos permite o nos ayuda a individualizar, optimizar los entrenamientos tanto en el gimnasio como en la pista. A través de un sprint, ¿cómo sería? Con tu máquina, imagino. Se puede conseguir de diferentes maneras. Más cerca de lo que sería una situación de laboratorio a través de un radar o un láser, luego una forma más sencilla a través de fotocélulas y la cuestión más fácil sería realizarlo con vídeo. A través de la grabación con vídeo se podría hacer ese análisis. Precisamente por ese interés que tenemos en que todo esto llegue a los entrenadores y poder acercar la ciencia al día a día, en su día desarrollamos una aplicación que se llama MySprint que permite también evaluar ese perfil de fuerza-velocidad. Ujú. Bueno, ya hemos puesto un poco en contexto de qué es el perfil Ujú. fuerza-velocidad y nos gustaría saber en qué deportes puede utilizarse y por qué, o sea, poniéndolo un poco en Ujú. práctica. Porque nos has dicho también, además, que lo trabajas con, para que yo termine de comprenderlo bien, Ujú. lo trabajas con el encoder y con el salto vertical e incluso con la velocidad, ¿no? ¿O me equivoco? No, el encoder lo utilizamos para las sesiones de entrenamiento de fuerza, Vale, simplemente para monitorizar, para saber en qué zonas de intensidad estamos trabajando y es una herramienta más del día a día en nuestro entrenamiento. vale. Y luego el perfil de salto se puede analizar o se evalúa a partir de diferentes saltos verticales. No lo medimos necesariamente con el encoder, aunque podría hacerse, Vale. lo medimos con una plataforma de infrarrojos para tener la altura en cada una de las cargas. Y luego el sprint, pues simplemente, bueno, nosotros lo hacemos con un láser, aunque se puede conseguir a partir de otras posibilidades como fotocélulas, vídeo, etcétera. Ujú.
¿Y en qué deporte sería útil utilizar este perfil de fuerza-velocidad? Bueno, sería relevante en deportes en los que existan acciones explosivas, porque realmente para evaluarlo se utilizan dos acciones muy explosivas, como son el salto o como son el sprint. Y bueno, realmente podría tener una gran aplicación en casi todos los deportes. De hecho, nosotros asesoramos a especialistas de fútbol, balonmano, baloncesto en cuanto a su preparación física y lo utilizamos. Y luego, bueno, pues en atletismo y skeleton, por ejemplo, lo utilizamos casi a diario. En casi todas las evaluaciones que realizamos para ir comprobando la evolución del deportista también lo utilizamos. Y bueno, tendría aplicación o utilidad en casi todos los deportes. Y, por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahora en su casa y es deportista amateur, ¿cómo puede medir su salto vertical? Porque habla un poco también de la aplicación que existe. Sí, el salto vertical se puede medir también de una forma muy sencilla. Hay una aplicación que se llama MyJump, que es de un compañero, de un amigo, Carlos Balsalobre, y bueno, pues para aquellas personas que no tengan esa accesibilidad a un laboratorio y demás, se podría evaluar a partir de esa aplicación de una forma muy fácil, Bueno, grabando con el vídeo y estimando esa altura de salto muy fácil. y si alguien se mide en casa y hace un CMJ de 80 centímetros estricto, ¿tendría muy buenas capacidades para hacer velocidad o no tendría por qué? Hombre, si salta 80, Es un buen salto. que nos envíe un mensaje, Dejamos aquí porque el correo electrónico, sería ¿no? interesante. No, bueno, las últimas investigaciones también que se han venido realizando es que el salto vertical sí que puede ser un indicador de rendimiento, pero sobre todo en niveles de rendimiento bajos. Realmente ha existido siempre una creencia de que el deportista más fuerte será el más rápido y el que más salta también va a ser el más rápido. Había incluso algún estudio previo que mostraba esa asociación, pero se había llevado a cabo con deportistas de muy bajo nivel, incluso Vale. estudiantes sedentarios, etcétera. Nosotros realizamos precisamente un estudio en el que analizábamos perfiles verticales y perfiles horizontales en muchos deportistas. Medimos a más de 500 deportistas a lo largo de Joder. casi todo el mundo, podríamos decir. Y además eran de muy diferente nivel, es decir, desde un nivel muy bajo hasta élite. Incluso en este trabajo estaban jugadores de los All Blacks. ¿Qué es lo que comprobamos? Que realmente en niveles muy bajos sí que existe cierta asociación entre esa capacidad de fuerza máxima y la de velocidad, pero a medida que el nivel aumenta, se necesita entrenar de forma muy específica esa capacidad de salto, esa capacidad vertical o aplicación de fuerza a baja velocidad y no hay mucha asociación si no lo has entrenado específicamente, porque no forma parte de tu deporte, con la capacidad de aplicar fuerza a muy alta velocidad. Entonces, eso ahora mismo estaba en cierta medida cuestionado. Si realmente el deportista tiene un entrenamiento completo, un entrenamiento global, sí que puede existir alguna asociación, pero quizás no deberíamos guiarnos por si un deportista simplemente salta a 50, automáticamente pensar que no va a ser un buen velocista, en este caso. Es decir, que el que, por ejemplo, sea buen saltador de altura, su mayor virtud tiene que ser saltar bien con una pierna y en la posición de Exacto. salto de altura, ¿no? No hay ninguna correlación para ello. Necesitamos la especificidad al máximo. ¿Qué deportista ha sido el que has visto que tiene menos salto vertical, pero más te ha sorprendido en marcas que tenga? Christophe Lemaitre, ¿Sí? por ejemplo, Hostia. sí. No Que no era era bueno. una persona que saltaba mucho, pero bueno, todos sabemos su, 19,80. sus resultados. 19,80 nada más y nada menos. Sí. Y yo creo que fue el primer blanco en bajar de 10, ¿no? Primer banco baja Sí. de 10, tercero olímpico, tercero del mundo. Bueno, tú has entrenado con él, ¿no? Yo estuve entrenando un año allí en Francia con él y Mm. lo vi in situ. De decir, Cuenta este un chico poco. no tiene nada, pero claramente desplaza mucho. Sí. Vale, Pedro, ¿qué tipo de perfiles de fuerza y velocidad hay? Bueno, cuando nosotros evaluamos a los deportistas, podemos básicamente determinar si presentan un déficit de fuerza, presentan un déficit de velocidad o incluso si están equilibrados, es decir, que no están presentando en ese momento ningún tipo de déficit. Y ahora mismo en el perfil fuerza-velocidad, Ujú.
como has comentado que estás trabajando lejos del fallo y que se está viendo que tiene que maximiza la ganancia, ¿cómo divides la temporada en función de, bueno, pues en esta parte de la temporada, la pretemporada, trabajo más la fuerza máxima o la Ujú. fuerza con carga que se mueve más lenta? En esta época de la temporada trabajo con o sea, con cargas que las Ujú. movemos más rápido. ¿Cómo se monitoriza eso alrededor de una temporada así brevemente, para los Sí. entrenadores que nos escuchan? Sí, a ver, nosotros realizamos esa evaluación del perfil fuerza-velocidad, determinamos qué tipo de perfil presentan en ese momento y a partir de ahí orientamos el entrenamiento. Esto lo que nos permite precisamente es no tener que basarnos en una estructura ya prefijada de antemano, en la que siempre hay que hacer primero fuerza máxima, luego fuerza explosiva, etcétera. Es decir, si el deportista presenta un déficit de fuerza, en este momento principalmente abordamos Ostras. esa zona de la relación fuerza-velocidad, aunque mantenemos lo que ya realmente caracteriza a ese deportista, que es la parte de la velocidad. Pero realmente lo que pretendemos es individualizar teniendo en cuenta pues, esas características o esas necesidades que presenta el deportista. Hablando de necesidades, entiendo que no es lo mismo, no se puede buscar lo mismo en un velocista que en un corredor de medio fondo, por ejemplo, un corredor de fondo. ¿Qué diferencias en entrenamiento, basándose en ese perfil fuerza-velocidad, Ujú. tendría que aplicarse dependiendo si es medio fondista, fondista o velocista? Sí, en este caso el velocista pues, podría trabajar, como hemos comentado ahora mismo, detectando su perfil y a partir de ahí abordando la necesidad que presenta. En el caso de los corredores de medio fondo, fondo, ahora mismo el grupo del doctor Samocino está desarrollando esa corriente de un perfil de fuerza, velocidad y resistencia, porque realmente ellos necesitan mantener unos niveles de fuerza medios bajos que no son parecidos a los que necesita un velocista y sí que necesitan entonces desarrollar esa parte de la resistencia. Es un campo todavía por explorar, están sacando las primeras investigaciones y bueno, será algo que en el futuro ayude muchísimo a este tipo de modalidades. Por el momento podrían trabajar de forma muy parecida a cómo lo hace un deportista, porque principalmente casi siempre en un corredor de resistencia veríamos un déficit de fuerza Ujú. y ayudaría a que puedan organizar su entrenamiento de una forma en la que no solape sus sesiones de resistencia que necesitan realizar. Entonces, bueno, pues sería de alguna forma optimizar su trabajo en el gimnasio para que se maximice luego todo lo que hacen fuera, en pista, en ruta, etcétera. Cuando hablas de optimizar, ¿a qué te refieres? Pon ejemplos concretos, si puedes, Pedro. Sí, con optimizar nos referimos a que si nosotros hemos detectado un déficit de fuerza en el deportista, nuestro objetivo precisamente sería reducir ese desequilibrio que presenta el deportista y cuando nos referimos a optimizar es que la curva se va desplazando y el perfil real del deportista se va acercando al perfil óptimo Óptimo. que presenta. Entonces, a partir de ahí ha optimizado en este caso su rendimiento, pues para el salto vertical, si es un perfil vertical, o para el sprint, si es un perfil horizontal. O sea, según me dices, se está estudiando que la curva óptima de fuerza y velocidad de los velocistas es muy parecida a la que tiene que tener un corredor de medio fondo o fondo. Mm, no, no. No. Vale, entonces, ¿en qué se diferencia la curva? O sea, si cogemos la curva fuerza-velocidad de un velocista y la curva fuerza-velocidad de un medio Es fondista, ¿en qué que, se diferencia? es que yo creo que al final es individualizado, ¿no? Exacto. Porque Ujú, la movida está en que tú puedes necesitar mejorar mucho tu fuerza y yo puedo necesitar mejorar muchísimo mi velocidad, ujú, ¿no? exacto. Porque yo a lo mejor o sea, por ejemplo, en el clean, Ujú, en la cargada, eh, tú levantas 100 kilos, pero los mueves muy rápido, ¿no? Por ejemplo. Y yo levanto 130, pero soy muy lento moviéndolo. Entonces me diría, oye, Pedro, estamos viendo que eres muy fuerte, pero las cargas las mueves muy lentas. Y tienes que mejorar el movimiento de tus cargas con 60 kilos, porque harían, sin ser fuerte, esos 60 kilos, por ejemplo, los mueve más rápido que tú, ujú. ¿no? Tú mueves muy rápido 60 kilos, pero yo soy muy fuerte. Entonces yo tendría que mejorar mi velocidad y tú tu fuerza. Y eso pasaría también en el medio fondo, ¿no? Es decir, habría que Bueno, evaluar cada sí, perfil. claro, básicamente es que no existe una línea óptima en cada disciplina.
La línea óptima depende de las características propias del deportista y esa es una de las grandes ventajas que plantea y que presenta el perfil de fuerza y velocidad porque depende principalmente solo de lo que caracteriza a cada deportista. Entonces, un velocista y un fondista podrían incluso tener el mismo tipo de déficit y lo único es que tendrían que acercarse hacia lo que determina su perfil óptimo. Perfecto. Vale, vamos a poner ejemplos que has vivido ya seguramente en tu día a día de un perfil, por ejemplo, encontramos un perfil que lo que ha dicho Pedro, es muy fuerte, Ujú, pero no mueve la carga muy rápido, necesita mejorar esa velocidad. ujú. ¿Cómo la entrenarías? ¿Qué quitarías o no quitarías de su entrenamiento y qué sí pondrías de su entrenamiento? Sí, en ese caso ya tendríamos el potencial de este deportista, presenta unos niveles de fuerza importantes y cuando el déficit en este caso se encuentra en la parte de velocidad, prestaríamos mucha atención sobre todo a esa aplicación de fuerza a muy alta velocidad, es decir, encontrar o diseñar esos ejercicios que precisamente le permitan desarrollar esa habilidad de aplicar la fuerza rápido. Él ya tiene la fuerza que necesita para esas acciones de alta intensidad o explosivas, pero realmente necesita desarrollar esa capacidad de aplicar esa fuerza tan rápido o cada vez más rápido. ¿Qué ejercicio pondríamos a añadir? Bueno, ahí puede haber ejercicios como lo que serían saltos con goma asistidas que permitan que esa velocidad de despegue sea superior a lo que él podría conseguir de manera natural. eh, Saltos con cargas muy bajas, saltos unilaterales, todo tipo de pliometría, es decir, todo ese tipo de acciones ayudarían muchísimo a esa zona del perfil de fuerza y velocidad en la que si presenta el déficit de velocidad estaría estimulando específicamente ahí esa zona. ¿Toda la temporada trabajarías con esos ejercicios o solo la parte más cercana a la competición? Bueno, dependería un poco cómo esté evolucionando el perfil de fuerza-velocidad. Posiblemente se haya conseguido que cuando llegue a la parte cercana a la competición, su perfil se haya optimizado, es decir, se haya equilibrado y ahí ya la estrategia de entrenamiento podría cambiar, porque se seguiría estimulando esa zona, pero también tocaríamos esa zona de potencia a partir de levantamiento olímpico, etcétera, y eso podría ayudar. Y poniéndolo en contexto todavía de un atleta de velocidad que pueda estar Ujú, viéndonos desde casa, imaginémonos, yo corro en 6,95 los 60 metros y ujú, resulta que tengo un grupo de entrenamiento que todos corren en 6,60, 6,70 y soy el mejor en salto vertical, soy el mejor en salto a pie juntos, soy el mejor en cargada, en arrancada, ujú, en sentadilla, pero ahora resulta que todos corren más que yo. ¿Podría ser ujú. porque su perfil de fuerza-velocidad no está bien diseñado, optimizado durante la temporada para mejorar esa velocidad? ¿Porque no es bueno en rango de velocidad corto o porque no tiene buena fuerza específica aplicada a la velocidad? Bueno, en ese caso posiblemente el problema no sería el perfil vertical, porque sería probable que lo tenga equilibrado o con un pequeño déficit de velocidad. En ese caso, lo más probable es que el problema venga en el perfil de fuerza-velocidad horizontal, en el perfil en sprint. Porque realmente con ese perfil horizontal podemos conocer cómo el deportista es capaz de ir aplicando esa fuerza en los diferentes contextos de velocidad y el deportista que en esa fase de lanzado no va igual de bien que por ejemplo, en este caso sus compañeros, como comenta, podría ser porque en esa parte de máxima velocidad donde el tiempo disponible para aplicar la fuerza en el suelo es muy baja, es decir, el tiempo de contacto ahí a esas velocidades está en torno a 90 milisegundos, el problema principalmente vendría ahí, en que ese deportista no es capaz de aprovechar esa fuerza que tiene para aplicarla en tiempo de contacto tan reducido y debería trabajar esa zona de lanzado. Es decir, que con el perfil, en este caso horizontal, podríamos detectar que tiene esa necesidad. Mm. Mm. Eso se ve en vídeos de Marcel Jacobs, ¿no? Que tiene como unas plataformas de Ujú. sprint. ¿Tú has utilizado toda esa plataforma? Sí, nosotros disponemos también de esa tecnología.
Tenemos unas plataformas de infrarrojos que se pueden separar hasta 30 metros y entonces cuando el deportista va corriendo sabemos todo lo que está sucediendo durante esos 30 metros, que pueden ser en la parte inicial, en la parte de lanzado, tiempo de contacto, amplitudes, frecuencias, cuánto desplaza el centro de masa, cuando el pie está en el suelo, etcétera. Es decir, todos los determinantes del rendimiento en el sprint podemos evaluarlo y además podemos evaluarlo tanto sin carga como con diferentes cargas con el dispositivo que tenemos. Entonces, realmente a partir de ahí sí que hacemos como esa radiografía completa de lo que necesita cada velocista. ¿Y cómo trabajarías esa reactividad que has dicho en el lanzado? O sea, típico ese perfil que ha dicho Pedro Díaz. Aplica muy bien, tiene muy buena fuerza, pero en el lanzado no consigue aplicar esa fuerza. ¿Cómo se trabajaría? Sí, pues nosotros llevamos ya estos últimos años trabajando con este dispositivo, con el Dynaspeed, y realmente es una de las pocas herramientas que te permite aplicar fuerza cuando vas corriendo muy rápido, que es el gran limitante que tiene cualquier deportista que quiere correr tan rápido. Gracias a este dispositivo, tú puedes aplicar una resistencia constante al deportista mientras corre con cargas muy ligeras. Por ejemplo, nosotros utilizamos el 1% con nuestros deportistas y eso les permite estar corriendo a velocidades por encima de 10 metros por segundo, pero en cada uno de los pasos, en cada uno de los apoyos, en la fase aérea, siempre tiene un cable que está tirando hacia detrás y que está generando esa resistencia que es la que le obliga, entre comillas, a estar aplicando fuerza a esas velocidades tan elevadas. Y luego, aparte de esas resistencias tan ligeras, también utilizamos el dispositivo en unas condiciones asistidas. Entonces, Super velocidad, el ¿no? super velocidad. Y eso está también de alguna forma haciendo que el deportista tenga que aplicar la fuerza más rápido porque está corriendo a velocidades por encima de las que él mismo podría alcanzar. Entonces, con estas dos con, Con estas con variables, estas ¿no? dos resistencias es como estamos trabajando esa posibilidad de mejorar en el lanzado. ¿La supervelocidad se le aconsejaría a los dos perfiles? ¿A los déficits de fuerza y los déficits de velocidad? ¿Podría ser aconsejado o a uno de los dos quizás no se le recomiende tanto? Sí, la cuestión es que en el perfil horizontal, en el perfil de sprint, a partir de 40 metros, todo el mundo presenta un déficit de velocidad. Entonces, el gran limitante es aplicar esa fuerza tan rápido en esos tiempos de contacto reducidos. Y se aconsejaría. Luego, por debajo de 40, 30 metros, sí que encontramos déficit de fuerza en el caso del sprint. Podría incluso aconsejarse, sobre todo, pero no en la parte de lanzado, sino hacer salidas con supervelocidad. Wow, Eso eso también nunca lo he hecho estaría yo. ayudando. Sí, nosotros también en algunos momentos de la temporada trabajamos esa cuestión, sobre todo por ese stiffness, ese pistón que hay en los primeros apoyos, esa rapidez en la aplicación de fuerza, incluso aunque ahí los movimientos sean más lentos. Mm. Vale, y a perfiles que no entrenan, imagínate, tú habrás visto, habrás estudiado muchísima gente y habrás visto cómo entrena muchísima gente. Esos perfiles, esos deportistas que no entrenan el perfil fuerza-velocidad, normalmente, qué suele ser común que presenten ese tipo de deportistas? Sí, nosotros cuando evaluamos, por ejemplo, el perfil vertical, nos solemos encontrar en la mayoría de los casos un déficit de fuerza. Normalmente. Sí, normalmente déficit de fuerza. En muchas ocasiones el limitante es que hay todavía muchos entrenadores o deportistas a los que no se le ha dicho la premisa de que deberían desplazar la carga lo más rápido que puedan, es decir, con la intención de desplazar las cargas lo más rápido posible. Eso al final tiene los mejores beneficios neuromusculares de adaptación cuando te sometes a un tipo de entrenamiento. No sé si solo viene por ahí o por la estrategia de entrenamiento que utilizan, cargas demasiado pesadas. En la mayoría de los casos todavía hay personas que van hasta el fallo y bueno, pues posiblemente eso está generando ese tipo de perfiles que a veces nos encontramos. Y si un entrenador, un grupo de entrenamiento no dispone de la tecnología que hemos hablado, pues un Dynaspeed, Ujú. un encoder, un dispositivo que te mida el salto vertical,
¿existen herramientas más, sí, que no sean tan tecnológicas que puedan utilizar en su día a día para empezar a aplicar todo esto que estamos hablando? Sí, existen aplicaciones móviles que Aparte de la permiten aplicación. registrar la velocidad de ejecución cuando estás haciendo la fuerza, la aplicación MyJump, como hemos dicho, para el salto vertical, MySprint también para tiempos de carrera, el perfil de fuerza-velocidad en sprint. Y luego, bueno, si no se dispone de la tecnología como el Dynaspeed, podría utilizarse el trabajo con arrastre. Ujú. Pues vamos a profundizar un poco en el trabajo con arrastre, porque yo sé que tú eres fanático del arrastre con muchísimo peso, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos un poco qué ejercicios se suelen hacer en el atletismo o, por ejemplo, también en el skeleton Ujú. para mejorar esa velocidad. Y bueno, para mejorar también la fuerza. Cuéntanos un poco, Ujú. porque has investigado sobre el tema, Sí. incluso. Sí, nosotros, bueno, a pesar de que tenemos el Dynaspeed, el arrastre también lo seguimos También. utilizando en algunas épocas y para algunos ejercicios en concreto. Utilizamos mucho un ejercicio que son impulsiones, pero imitando la acción de pistón que realizan las piernas en los primeros apoyos, una flexio-extensión muy enérgica, muy explosiva, y sí que hacemos mucho ese ejercicio con cargas pesadas, porque al final lo que queremos imitar es lo que sucede en esos primeros metros de la carrera, de aceleración. Es decir, tienes más tiempo disponible para aplicar la fuerza, estás en una posición muy específica, inclinado, y la acción de piernas es diferente a cuando vas corriendo ya en la fase de lanzado. Es decir, todavía no necesitamos realizar todo el ciclo de carrera y entonces la acción de las piernas puede ser mucho más rápida porque nosotros solo vamos a seguir avanzando por lo que hacemos en el suelo. En esos primeros apoyos no necesitamos demasiada fase aérea y demás. Entonces sí que utilizamos mucho ese ejercicio de impulsiones, tanto con skeleton como con atletismo. Incluso el año pasado también estuve con la academia y con las chicas de Rugby 7 y también utilizábamos mucho ese ejercicio. Luego, arrastres con cargas pesadas realmente también estarían favoreciendo esa aplicación de fuerza de los primeros apoyos. Nosotros a veces trabajamos con ello y ya el resto de cargas casi siempre las utilizamos con el Dynaspeed, pero bueno, realmente acabamos también ahora de hacer una publicación para que los entrenadores puedan saber en qué zonas de la carrera podrían estar incidiendo cuando utilizan diferentes pérdidas de velocidad con el arrastre. Es decir, que como antes habíamos comentado, nuestra intención siempre es intentar acercar todas esas investigaciones para que el entrenador del día a día pueda tener ¿Dó- esas posibilidades. ¿Dónde pueden verlo? ¿Dónde pueden ver esa información? Se acaba de publicar en una revista que se llama Frontiers in Sports y bueno, ahí está, ¿Está en inglés o en está Smash? en inglés, sí. Sí, porque al final todos los avances en ciencia pasan por esas revisiones y por las revistas en inglés. Pero bueno, intentaremos también hacer algún reel o algunos comentarios en español para intentar acercarlo un poquito más. Qué bueno. Habla sobre esa investigación última, que ha hablado de, pues eso, la optimización de la carga. Ujú. Habla un poquito más sobre ello. Sí, ahí, bueno, tuvimos la suerte de realizar esa investigación en Japón, que Vale, tienen un laboratorio que es único en el mundo porque disponen de 50 metros de plataforma en el suelo. Es vale. decir, que el deportista cuando corre sabemos todo lo que está sucediendo en cada uno de los apoyos. Y ahí lo que pretendíamos era analizar qué sucede cuando el deportista se enfrenta a diferentes cargas, que al final es la decisión que debe tomar el entrenador cuando programa el entrenamiento con arrastre. ¿Utilizo un 80% del peso? ¿Utilizo un 50%? ¿Cuánto utilizo? No sé cuánto utilizar, ¿no? Entonces, la carga que utilizas tiene un impacto diferente en las diferentes zonas del sprint libre. Analizamos por ello diferentes pérdidas y veíamos que las pérdidas de velocidad muy altas, como el 50 o el 65%, estimulan los pasos, por ejemplo, del paso 2 al paso 7. Cuando tú utilizas una pérdida de velocidad del 25%, estimulan la siguiente parte, la fase de transición. Cuando aplica una carga del 10%,
te acercas mucho a esa parte de máxima velocidad y cuando utilizas supervelocidad ya estás estimulando esa zona. Entonces, de esta manera, cuando tú programas el entrenamiento con arrastres, o en este caso con el Dynaspeed, realmente puedes saber el entrenamiento que has realizado, en qué partes del Has sprint incidido. ha estado incidiendo. Wow, qué interesante. Sí. Qué guapo. O sea, que si Mm. quieres mejorar, por ejemplo, los 4 primeros pasos, tú pones un arrastre muy, Muy muy pesado. pesado para perder un Exacto. 65% de la velocidad, por Ujú, ejemplo. Y con eso exacto. mejoras la fuerza. La fuerza que se Y esos aplica en pasos. esas posiciones y en esos pasos. ¿En qué países? Ha hablado de Japón, ha hablado de Australia, ha hablado de España. ¿En qué países se lleva la ciencia más al campo del entrenamiento? ¿Dónde son los más novedosos siempre y Sí, están siempre a la última? Inglaterra En Inglaterra. utilizan mucho la evidencia científica, Australia y Nueva Zelanda también, y Francia, por supuesto, también Se ha tienen. notado, ¿no? En los juegos. Sí, sí, sí. Italia también. O sea Italia, que Italia, ya. al final se anota. Nosotros no, ¿no? Bueno, poco a poco empieza a haber más preocupación por el uso de la evidencia científica, por saber cómo se está entrenando, analizar al deportista y demás, pero todavía queda un camino por recorrer en ese sentido. Y claro, estamos hablando siempre de atletismo y de velocidad, pero ¿qué otros deportes? O por ejemplo, venga, hablamos de fútbol. En el fútbol, ¿cuánto de esto se aplica en el día a día? ¿Cuánto de esto saben los preparadores físicos de fútbol? Bueno, poco a poco también, como decíamos, están más interesados en conocer esas metodologías. Hay algunos equipos con los que hemos colaborado y ayudado pues, en esa evaluación de los jugadores y demás. Y tiene una aplicación muy directa porque realmente son repetición de sprints a lo largo del partido, estar preparado para constantes aceleraciones durante su juego y bueno, realmente sí que tendría mucha aplicación, pero bueno, todavía necesita consolidarse en esas otras áreas. ¿Y se puede decir los equipos con los que has colaborado de fútbol o no? Eh, en algunos sí, en otros tenemos al final esa cláusula De de confidencialidad. confidencialidad, entonces No sé bueno. cómo en Vale. el Real Madrid. No, respetado. Porque entiendo que, bueno, que el perfil, que tienen que ser deportistas muy, muy rápidos, tienen muy explosivos porque tienen varios sprints, pero que también tienen que jugar en ese componente quizá no tan recto como nosotros, sino que también tienen que Sí. tener ese componente de curva, ¿verdad? Mm. ¿Eso se puede trabajar? ¿Cómo se Sí, trabaja? todo el tema del cambio de dirección y demás, con este dispositivo que nosotros tenemos también se puede trabajar porque también es de las pocas posibilidades que tienes de que cuando tú realizas el cambio de dirección, en esa frenada, en ese componente excéntrico, haya también algo que te esté obligando a aplicar esa fuerza en ese cambio de dirección. De momento los arrastres no se pueden hacer Claro. realizando cambios de Pero el dirección. Dynaspeed sí. Con el Dynaspeed se pueden hacer ese tipo de acciones en las que también puedes incluso correr y que tú tengas que frenar. Entonces está ampliando ese componente excéntrico en las frenadas, que realmente son clave en este tipo de deportes, frenada y reaceleración. Y por cotillar un poco, ¿dónde tienen mayor déficit los futbolistas? ¿En fuerza o en velocidad? En fuerza En también, fuerza sí. también, ¿no? Que es verdad que cada vez se ve más. Mm. Yo porque me fijo más en el Real Madrid, pero cada vez yo creo que los preparadores físicos se enfocan más en la fuerza, que eso hace 20 años era impensable. Sí. Sí, ¿no? Entonces cada vez están entrenando también mejor la fuerza y están Sí. trabajando esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y en el mundo del pádel habéis investigado algo? Que también en España está pegando fuerte. Hemos asesorado también a algún jugador, pero solo desde el punto de vista del rendimiento físico, es decir, de la preparación de las cargas en el gimnasio y demás, pero sí que podría tener bastante aplicación porque realmente es un deporte que, pues eso, con muchas aceleraciones, frenazos, reaceleración rápida hacia la red y demás. La única cuestión es que habría que adaptar el perfil de fuerza-velocidad para que no sea a una distancia, por ejemplo, de 30 metros Claro, son hasta que 10, alcance son su pico. 5, son 5 Es metros. decir, en ello habría que hacer un perfil hasta 15 metros como mucho y a partir de ahí ver qué es lo que sucede en esa primera parte de la F0, que sería la que realmente determina su rendimiento en ellos. Pero sí que puede ser muy interesante. Y con la poca información que tenemos ahora,
para un jugador que le encanta. Hay gente que juega mucho al pádel, Ujú. Pedro. Esto es así en Sí. este país. Yo Entonces, creo que es el deporte más practicado en España. es ahora el mismo, deporte ¿no? más práctico de España. ¿Qué podríamos aconsejarle a nivel de entrenamiento de fuerza barra velocidad Ujú. para esos perfiles que quieren tener un puntito Sí. más de juego? Pues sobre todo yo me enfocaría en el arranque, en esa explosividad de un primer, segundo apoyo, que lo podrían realizar de inicio con gomas nada más, y bueno, en el futuro si necesitaran seguir mejorando con alguna pequeña sobrecarga, pero me centraría mucho en esa acción explosiva del empuje sobre el suelo, de proyectar hacia adelante y bueno, a través de eso, de Al mecanismos final, muy sencillos que se pueden ayudar en los calentamientos Entre ellos directamente. entre ellos y ujú, al se... final son 8 pasos, Sí, ¿no? sí, Entre sí, los por que eso. cada... Les vendría muy bien en ese sentido. Y el componente lateral, porque a mí eso sí me parece muy complejo. Claro, yo vengo Ujú, del mundo del sprint, ujú, siempre corrí en línea recta, y a mí lo que más me cuesta cuando juego al pádel es el lateral, que es lo que me deja ujú. más fatigado. ¿Cómo podemos también trabajar esa explosividad lateral? Lo mismo, ¿no? Con Sí, un entrenamiento de goma, exacto. sencillamente Ujú. corriendo de lado Sí, y y no hay... luego marcando alguna referencia en el suelo, sobre todo para esa agilidad del pie en los desplazamientos, para que tenga esa referencia visual. Perfecto, pues Mm. este perfil fuerza-velocidad creo que ya lo hemos dejado finito, ya hemos hablado suficiente de él y nos gustaría profundizar un poquito más, si te parece bien, en el entrenamiento de fuerza como tal, ya no tanto en el Ujú. fuerza-velocidad, sino Sí. se ha demostrado en los últimos años que la fuerza es esencial para la salud, para cualquier disciplina deportiva, para encontrarte bien, entonces queremos profundizar un poquito sobre ello. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza, Pedro? Bueno, es la base al final de todo. Un velocista necesita una base determinada de fuerza. Lo único que sí que necesitamos tener en cuenta es esa cuestión que ya hemos comentado antes, que no necesitamos desarrollar al máximo nuestros niveles de fuerza, llegar a una RM muy elevada, porque luego lo que en realidad nos hace rendir en casi todas las acciones deportivas es lo que sucede en tiempos mucho más reducidos. Sucedería igual en pádel, por ejemplo. El deportista levanta 100 kilos de RM y Muy bien. dispone de 2, 3 segundos para realizar esa repetición. Pero cuando va a la pista, ahí ya tiene un tiempo muchísimo más reducido. Casi todas las acciones se producen en torno a 250 milisegundos. Por ello, el papel de la fuerza a día de hoy, independientemente de que necesitamos unos niveles suficientes para nuestro deporte, el papel de la fuerza debería enfocarse en ser tan específica que en esos tiempos tan reducidos de las diferentes disciplinas nos ayude a ser luego mejores en nuestro deporte. Ujú. Aquí es que al final, en ámbitos generales, hay una desinformación brutal, que la gente se Ujú, cree que el más fuerte es el que más volumen muscular tiene. ujú. Por esa regla de tres, un culturista iría a una pista de pádel, ¿no? Y la Exacto. sacaría por tres. Y luego ve al LeBron este que está así de Sí, seco y le pega unos vejigazos a la bola que no veas. total. Ujú. Seguimos hablando de pádel y de fuerza. ¿Cómo puede un jugador de pádel amateur realizar ejercicios de fuerza que le hagan pegarle a la bola más fuerte? Ujú, Porque muchos van a pensar que a lo mejor es hacer unos fondos de tríceps con mucho peso. ¿Qué ujú. le recomendarías para que le puedan dar a la bola más fuerte? Y si puedes también incluso definir la diferencia entre la fuerza específica o la fuerza especial o ahondar un poco en el Ujú. tema, genial. Sí, ahí sería un poco todo lo que hemos estado comentando. Todo lo que se acerque más a la zona de velocidad, de esos perfiles de fuerza de velocidad, será mucho más relevante para esas acciones específicas que necesitan en su juego. Es decir, que necesitarían trabajo con resistencia muy, muy ligera e incluso algunos trabajos que le asistan. Es decir, que le obligue a que esa fuerza la tenga que aplicar Más rápidamente. mucho más rápido y que parece como que no tiene tiempo para aplicarla y es como lo que más al final les cuesta. Entonces, ese tipo de situaciones le ayudaría e incluso a algunas pequeñas sobrecargas, incluso en la pala, les podría ayudar también para aplicar un cierto componente de resistencia durante ciertos golpeos y demás, podría Ostras. ser interesante. ¿Y cómo sobrecarga una pala? ¿Una pala que pese más, por ejemplo? Sí. Claro, ponerle quizá algo así, un trozo de plomo o algo Sí, así, hay ¿no? algunas pegatinas con cierto peso y se pueden sobrecargar en diferentes zonas de la pala. Los tenistas también lo utilizan mucho. Mm. Mm.
Qué interesante. Y hablar un poquito de fuerza aplicada y fuerza específica, ¿podemos profundizar un poco en ese tema? Porque una cosa es aplicar la fuerza y otra cosa es la fuerza específica que se necesita para un golpeo o para correr. Ujú. Sí, precisamente un poco lo que estamos comentando. Eh, mm, Casi todos los deportistas tienen la fuerza suficiente para lo que demanda su deporte, Vale. De sobra, ¿no? de sobra. Pero el problema, y muchas veces nos encontramos ese comentario por parte de muchos entrenadores, oye, mi deportista ha mejorado su 1RM en 30 kilos, ¡buah! Es que está muchísimo más fuerte. Claro, y le preguntas, ¿pero cuánto salta? Ah, salta igual. ¿Cuánto Ujú. corre en 30? Lo mismo. Corre igual. Claro. No está Es aplicando esa decir, fuerza. esa fuerza que ha ganado realmente no la está pudiendo aprovechar en esos tiempos tan reducidos que duran sus gestos. Pues un desplazamiento lateral, un frenazo y un golpeo, una aceleración de... Entonces, claro, realmente el problema está en que hay todavía muy poca información sobre cómo desarrollar esa fuerza tan específica que se requiere en esos tiempos tan reducidos. Y ahí es donde está el gran trabajo por parte de entrenadores y bueno, y por parte de investigadores de difundir eso y de poder llegar a esos entrenadores para que realmente puedan de alguna forma ver que también es muy importante trabajar esa fuerza específica y sobre todo si se puede con el propio gesto de competición. Nos tenemos que olvidar de ponernos lo más fuertes posible y tenemos Sí, que pensar en qué hace realmente el gesto que quiero exacto. fomentar, ¿no? Ujú, Por ejemplo, el running. Es común ver a corredores de running o una de dos, que no hacen nada de fuerza o que ujú, seguramente la fuerza que hagan no será la adecuada exacto. para su disciplina. ¿Qué tendríamos que decirle a ese corredor de running para que trabaje la fuerza de manera adecuada? ¿Qué ejercicio o qué cargas o qué velocidades tendríamos que decirle que trabajen? Aquí tendríamos que tener en cuenta que el corredor de running es una persona de promedio, yo qué sé, 30, 40, Ujú, 50 años, que trabaja, imaginémonos que sí. es funcionario, que trabaja de lunes a sábado por la mañana, que tiene hijos, Ujú, Que tiene poco tiempo. que tiene muy sí, poco tiempo y que, bueno, pues 40 minutos, una hora para entrenar. Y normalmente lo que hace es salir 6 veces a correr a la semana. claro. Entonces, ¿qué debería? ¿Salir 6 veces o guardar 2 días para hacer ejercicios de algún ejercicio específico de fuerza? Sí, en este caso sería esencial, pero sobre todo como un factor protector. No es porque necesite esa fuerza para lo que demanda el running, pero sí como un factor protector porque cada día que sale son miles y miles de impactos que al final están absorbiendo todas las articulaciones, musculatura que no está preparada y bueno, realmente a veces piensan que eso es perder el tiempo, pero realmente es invertir en que puedas seguir entrenando durante periodos más prolongados, que no se interrumpan por lesiones, etcétera. Entonces, ejercicios serían ejercicios básicos y de musculatura implicada en ese tipo de acciones, pero sobre todo que lo usen como algo más protector que realmente porque lo Sí, necesiten. sí, que incluso a lo mejor se podría parecer un poco más a la hipertrofia, ¿no? Porque el volumen muscular, corrígeme si me equivoco, por ejemplo, tener más masa muscular en el cuádriceps puede hacer que tengan menos lesiones porque protege el hueso, ¿no? Ujú. Sí, podría ayudar. Mm. Vale, es que una cosa que has dicho que es que la gente se piensa que por no salir a correr un día y implicarlo en fuerza va a ser peor y es todo lo contrario. Te va Ujú. a permitir entrenar más, entrenar mejor, lesionarte menos. Es Exacto. quizá el mayor concepto que la gente tiene Sí, que sí, sí. eliminar de su cabeza, ¿no? Totalmente. Hay mucha obsesión por el volumen de entrenamiento y de hecho, bueno, eso es una de las primeras cosas que explico en la asignatura de la universidad con los alumnos, que no se trata de entrenar más, sino se trata de entrenar mejor. Y bueno, ahí es uno de los grandes problemas que tenemos. Hay que luchar muchísimo con entrenadores y con creencias en ese sentido y bueno, dosificar, medir, individualizar y Ujú. Bueno, y ahora que no nos escucha nadie, los alumnos cómo se portan.
Bien. Bien, ¿les Eh, gusta investigar? ¿Les gusta aprender sobre deporte? O... Sí, están muy interesados, pero bueno, hay que también de alguna forma pues brindarles ideas muy claras, ayudarles mucho en cómo interpretar la información y sobre todo esa información que viene a veces de fuera, que todavía no tienen esa capacidad para diferenciar si es de calidad o no. Y bueno, estamos en esa época de redes sociales donde hay tantas informaciones que, bueno, un poco la labor también va por ahí, ayudarle a que puedan quedarse con la mejor información Ujú. y no con cualquier Es cosa. que en redes sociales o sea, se critica mucho a las redes sociales, pero también hay una falta de capacidad para entender la buena información, ¿no? O sea, Exacto. que si le Mm. ayuda en eso Sí, sí, sí. es bestial. Qué bueno. Mm. ¿Qué Eh, asignatura da en la universidad, Pedro? Metodología del entrenamiento. Metodología. ¿En Mm. qué, en qué curso se da? En tercero. O sea, ya Sí. la gente ya viene con mucho Sí, conocimiento, ¿no? exacto, con un poco de bagaje, ¿sabes? Sí. Y ahora mismo, a día de hoy, ya para terminar un poco la entrevista, ¿qué investigaciones se están llevando a cabo? Ha hablado la de los arrastres, que me parece Ujú. muy interesante, la del perfil fuerza-velocidad aplicada a medio fondo, y Mm. alguna otra investigación que se esté trabajando a nivel mundial, que a lo mejor no estés tú, que Ujú. sea interesante y que pueda sacar conclusiones interesantes. Sí, ahora hay, bueno, bastantes investigaciones interesantes. Bueno, todo el que esté muy interesado en temas de sprint puede seguir a Morín, por ejemplo, Samocino, el que también esté interesado en cuestiones de isquio, a ellos y a Jordan Mendiguchía, por ejemplo. Y bueno, hay investigaciones, por ejemplo, que nos atañen a nosotros, a los velocistas, porque se está intentando llevar ese modelo de la técnica de carrera, de la posición, de una buena postura cuando corremos, al mundo de los deportes de equipo. Y bueno, creo que puede ser un ámbito con bastante potencial, que ahora, bueno, pues se está viendo ese papel protector que puede tener una buena postura mientras Claro. corremos. Y bueno, empiezan los equipos también a realizar técnicas de carrera. Así que bueno, por ahí hay bastantes investigaciones. Estamos también trabajando mucho sobre la optimización del entrenamiento en sprint a partir de los perfiles de fuerza y velocidad, que es algo que lleva relativamente poco tiempo y entonces estamos también trabajando mucho en eso y bueno, sobre cómo adaptar las resistencias para, como decíamos, intervenir sobre esas diferentes zonas de trabajo, mejorar la aceleración, etcétera. A mí Jordan me salvó la vida, ¿eh? A mí Jordan ha Sí, sido el que me ha arreglado los isquios, que me ha muy permitido bueno, sí, competir sí, un sí. poquito más. Le mandamos un saludo y le invitamos. Perfecto. ¿Y cuál es la salud de la investigación entonces ahora mismo a nivel mundial? Por lo que veo, buena, ¿no? Se está Sí, investigando mucho sí, sí, y sí. bien, mejor que nunca, quizás. Sí, hay un auge Qué bien. altísimo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cada vez hay más medios para poder investigar cuestiones que habían quedado poco resueltas en el pasado y en ese sentido pues creo que es muy prometedor lo que viene desde diferentes ámbitos, pues todo lo que tiene que ver con pues la nutrición, microbiota, adaptaciones en ese sentido para los entrenamientos, todo el aspecto psicológico también está ayudando muchísimo y bueno, es muy, Hay de todo. Qué muy bueno. prometedor desde el punto de vista metabólico y fisiológico, creo que también vamos a vernos muy beneficiados. Mm. Pues perfecto, Pedro. Yo por mi parte. Yo sí que te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu sueño como entrenador de atletismo? Bueno, que alguno de los atletas baje de 10 y de 20. Qué bueno. Ahí está. Mm. Ahí queda eso. Pues creo que hemos terminado, Pedro. Muchísimas gracias por venir. Ha sido muy interesante. Yo creo que cualquier entrenador y deportista que Ujú. nos vea se le van a abrir los ojos si no estaba del todo actualizado, por así decirlo. Hay otros que yo sé que están al día, Ujú. pero seguramente también haya sido muy nutritivo para ellos. Nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer, a pesar de que no estoy muy acostumbrado a A las cámara, cámaras, no pero pasa bueno, nada. ha sido un rato muy, muy bueno y Nada, nada, muy agradecido. te Muchísimas agradecemos gracias, mucho eso. Pedro. Gracias.